hoy me acompaña nuestra queridísima Mar Montserrat, carita Hola, preciosa, ambassador de Algordanza, pero además antropóloga y terapeuta. ¿Cómo estás, Mar? pues muy bien, muy contenta de estar aquí de nuevo y con ganas de colaborar. Estupendo. Y con tus preciosas banderitas tibetanas de fondo. Los luntas, sí. Exactamente, Sí, que sí. tendré. Yo tengo algunas también y algunas las compro y las regalo, que tienen un significado especial. Bueno, hoy justamente queremos hablar sobre un tema importante vinculado a la vivencia del duelo y el cuidado personal desde las personas que trabajamos alrededor de la pérdida y alrededor del sufrimiento. Curiosamente, hoy que tú y yo estamos hablando, yo personalmente estoy sufriendo un duelo y tú has sido de enorme apoyo y enorme ayuda y una de las cosas que me invitas a hacer cuando yo te hablo de mi duelo es a prestar atención, tomarlo en serio, cuidar de mí. Y esto es algo que seamos profesionales de la salud, seamos terapeutas, seamos personas que trabajamos en el sector funerario, a veces se nos llega a olvidar, ¿no? Y llegamos a pensar que nuestra función tiene más valor que el cuidado personal. Yo ahora estoy viviendo un duelo personal y no está vinculado a mi trabajo, pero yo tengo que estar bien para llevar a cabo mi trabajo. Mm. Sí, realmente suele pasar lo que tú estabas indicando, ¿no? Que muchas veces cuando hacemos la función de cuidador, por llamarlo de alguna manera, sea porque nuestra profesión tiene esa función o sea porque pues dentro de un ámbito familiar o lo que sea hay una persona enferma y otra persona es la que la está cuidando, en ambos casos se suele prestar como muchísima atención a lo que es la función y no al ser que la desarrolla, ¿no? Y ese es el matiz que tú ya has nombrado más importante a tener en cuenta, porque yo puedo ser el cuidador, pero el cuidador también tiene que ser cuidado, y en este caso autocuidado, porque si nos despegamos de esta parte que nosotros somos y solo hacemos la función, llegará un momento en que, pues, de alguna manera eso nos va a pasar factura, ¿no? Vamos a llegar a un punto en el que nos sintamos que no podemos Claro. desarrollar correctamente esa función, como decías tú, ¿no? Si yo no estoy bien, ¿cómo voy a hacer mi trabajo bien? Porque al final, aunque sea mi trabajo, yo soy el que lo hago, ¿no? Y Ujú. parece como muy obvio, pero muchísimas veces en el proceso eso de acompañamiento a nivel de profesionales sanitarios, también funerarios, pero también en ámbitos familiares, se produce esta separación y al final acaba teniendo consecuencias. Claro, yo creo que, por ejemplo, ahora que estamos hablando de que aquí en España los profesionales sanitarios están recibiendo terapia, me parece que 2 veces a la semana. Esto lo sé por alguien que ha trabajado durante toda esta pandemia en un hospital. eh, y me cuentan que están haciendo terapia 2 veces a la semana porque lo que han vivido ha sido tan traumático, no solamente traumático lo que han vivido a nivel profesional, sino que a nivel personal no podían ir a sus casas, no podían estar con su familia, tenían sus propias preocupaciones de si sus padres se enfermarían, de si sus hijos Mm. estarían bien, de si ellos mismos podrían enfermarse. Entonces, ahora que en principio todo está un poco más tranquilo y están yendo a recibir ayuda terapéutica, están empezando a salir las rabias, los miedos, que a veces lo ponemos en un cajón porque tenemos que seguir con nuestra función. Y como tú bien dices, esto tanto puede ser en el ámbito profesional como en el ámbito familiar. Si yo estoy encargada de alguien, voy a llorar cuando no me vea, voy a tragarme la rabia, la frustración para que no me vea, porque está como ponemos el bienestar de los demás por encima. Y está bien, yo creo que esto es loable pensar tengo que estar bien por los demás, pero primeramente tengo que estar bien por mí. Sí, yo creo claro, son como, para mí son dos escenarios muy diferentes. Es decir, una cosa es cuando hablamos del ámbito familiar, de una persona que cuida a otro ser querido, ese es un punto y ahí sí que es muy importante porque suele pasar eso, ¿no? Bueno, al menos en mi contexto, yo soy de Mallorca, ¿no? Y es la típica función de la abuela. La abuela antepone a sus hijos y a sus nietos a todas sus necesidades.
Y siempre ella está como para, pues, para cocinar, para cuidar, para hacer, ¿no? Para los demás. Sí. Y eso es una función que lo que dices tú, pues es bonita, es loable, pero ¿qué pasa si esta abuela en este caso no se cuida? No tiene también como la capacidad de decir, bueno, igual hoy yo no puedo atender a estas personas porque por mi salud mental o por mi salud física necesito hacer X cosa, ¿no? Eso es un punto que normalmente tiene el peso en el núcleo familiar y en la propia conciencia de la persona, que ahora si queremos aprofundizamos más. Pero el otro escenario, que es el del tema profesional, ¿no? Como estabas comentando tú, del personal sanitario, este es un tema que ya recaería más a nivel de organismo, de lo que sería como las funciones, o sea, si es un hospital privado o público, pero sería quien decide cómo se cuida al personal sanitario. Porque yo tengo una amiga que ella es enfermera y durante muchos años trabajó en oncología y ella me lo decía, es que nosotros también somos personas y yo también me encariño con los pacientes que algunas veces fallecen, pero a mí nadie me atiende. Yo no tengo un grupo de apoyo a nivel de, y dice, y de hecho muchas veces, que si hay algún sanitario que nos escucha igual se siente identificado, dice, nuestras terapias son el momento del desayuno en el que todas traen cosas, lo ponen en la mesa y hablan y se desahogan, porque no hay un servicio psicológico. En este caso lo han puesto, y no sé hasta qué punto para todo el mundo, pero lo han puesto porque ha habido como una situación muy grave, que es la pandemia, y como has explicado tú, realmente lo ha sido, pero la realidad es que el día a día de muchas veces el personal sanitario ya es eso. Desvincularse de las emociones es imposible. Entonces, o se vuelve un personal sanitario frío que es incapaz de comunicar, o es un personal sanitario eficiente y aparte de cuidar físicamente, también cuida emocionalmente al paciente y eso le implica como persona, ¿sabes? Entonces, en ambos casos, el cuidarse es importante, el cuidarse a uno mismo es importante. ¿Qué pasa? Que a veces no depende solo de uno mismo, también depende de eso, del sistema sanitario, qué posibilidades le da a esta persona para sentirse atendida, ¿sabes? Claro, entonces lo ideal sería que el mismo organismo ofreciese a los empleados la posibilidad de tener ayuda terapéutica, no solamente en esta situación de pandemia, sino ya, o sea, imagínate, tratando en hospitales donde hay niños, en oncología, en urgencias, o sea, estás hablando de que ese es tu día a día. Mira, recuerdo esto ha pasado un par de veces, pero con Algordanza, el recibir llamadas de alguien que está solicitando información y luego decirme, pobrecita, todo el tiempo solo estarás escuchando a gente triste. Me ha hecho gracia porque realmente es verdad. O sea, nosotros tenemos 16 años sin que nadie nos llame estando feliz. Pero porque esa es nuestra función, esta es nuestra labor. Pero es verdad que en un punto, yo me parece que tras los primeros 3, 4 años, que yo misma puse como prioridad el que yo tenía que estar bien, el que yo tenía que gestionar mis miedos, mis frustraciones, mis temores, porque en ocasiones estás ante una situación en que te es tan parecida a tu vida o se parece tanto a tus referencias que te mueve y te mueve el miedo a la pérdida o te mueve pérdidas que ya has tenido. O te pone en una situación en la que dices, yo sé que yo podría estar en estos zapatos, ¿no? Entonces, no podemos tener el 100% hacia los demás si no estamos cuidando en qué puntos internos se están moviendo cosas. En el ámbito profesional hay una situación de deber profesional. En el ámbito del hogar, de la familia, de cuando somos responsables de alguien, pues está la estabilidad de esa persona y la estabilidad del hogar. Pero en ambas situaciones, yo creo que no está mal hacer un llamamiento y pedir que a modo individual busquemos ayuda, a modo individual busquemos la manera de gestionar estos pequeños duelos o estos duelos colectivos o estos duelos ya sean del ámbito profesional o personal, pero que nos tocan, porque al final, como ha dicho tu amiga, somos personas, ya no somos máquinas detrás de esto. Claro, sí, de hecho lo que comentabas tú, ¿no? De esa cosa de que a veces te sientes como tocado por la situación, ¿no? Te llama alguien con una situación concreta y lo que dices tú, hay como un momento en el que, pero eso se tiene que producir, porque eso es lo que dará paso a la empatía.
Si eso no se produce, si tú no tienes ese contacto con esa emoción, con ese miedo, con esa pérdida, con ese dolor, es muy difícil que luego tú puedas ser empático con esa persona. La diferencia está en eso, en me dejo arrastrar por esto y entonces caigo en mis miedos, en mis preocupaciones y en realidad hacer eso te separa de la persona porque lo que estás haciendo es entrar en tu burbuja emocional Claro. y dejar la suya, ¿no? Entonces lo importante o no sé cómo decirlo, lo ideal es crear el puente de que haya una empatía, porque esa es la idea, que haya una empatía, pero que eso no me prive de lo que decías tú, ¿no? De mi cuidado personal también y de mi atención a, ostras, ya a mí se me ha despertado esto o me estoy sintiendo incómoda, me estoy sintiendo ansiosa porque pienso que me podría pasar o que yo lo viví o lo que sea que me pase por dentro, ¿no? Claro. Entonces, creo que sí, que realmente dejar de ver al enfermo o a la persona que atendemos como el centro y empezar a verlo como algo que está al lado y que tiene el mismo peso y la misma importancia que nosotros mismos es muy importante, porque de alguna manera, si no, nos estamos invisibilizando. Invisibilizarse significa esto, como desconectarnos de nosotros mismos. Entonces, no siempre es fácil y cada uno tendrá que buscar de qué manera le es como posible conectarse, sea a través de pues, atención profesional si lo necesita, sea a través pues, de charlas con amigos, con familiares, ¿no? Que a veces el tema está en el cerrarse. El problema es cuando uno lleva como todo el peso o toda la carga de lo que sea que está haciendo a nivel profesional o personal y se lo guarda, ¿sabes? Solo para él mismo y no lo comparte, porque creo que O todos cree que tenemos... no debería de quejarse, o cree que no debería de dolerle, o cree que no debería de ser un problema, que no debería de expresarlo a los demás porque pierde credibilidad o pierde poder o pierde control. Mira, yo te voy a contar una situación que yo no sé si alguna vez te la he compartido, pero al inicio del proyecto de Algordanza había un ambassador que se llamaba Eduardo, una persona maravillosa. Y tuvo que hacer la recogida de la esencia de un bebé. Te estoy hablando de un hombre, un grandote vasco además, una persona, un hombre muy, muy masculino, muy fuerte, muy, muy bien plantado, ¿no? Como se dice en España. Y fue a recoger la esencia de este bebé. Y yo siempre estoy, como tú lo sabes, al teléfono para antes, durante, después, para cualquier apoyo, cualquier pregunta, cualquier duda. Y habíamos estado al teléfono durante la reunión, que él supiese que yo estaba allí, que la familia también supiese que yo estaba al tanto. Y cuando se fue, me llamó hecho un mar de lágrimas. Que yo le tuve que decir, Eduardo, salte de la carretera, porque estás conduciendo, salte. Salte y llora. Y lloró, 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 lloró. Y él me decía, es que yo soy padre. Y he tenido la fortuna de no estar en los zapatos de esta familia. Y estuvo conmigo al teléfono el tiempo que fue necesario, lloró el tiempo que fue necesario. Tuvimos otra ambassador, Evelyn, maravillosa persona, que también había perdido a su padre, fue a recoger la esencia de un padre y saliendo es que no aguantaba las lágrimas. Sé que se conmovió, la familia fue muy sensible, sé que los abrazó, pero cuando se fue estuvo mal un par de días. Y yo estuve al teléfono con ella todo este tiempo para que no se sintiese sola, para que de alguna manera, a través de su trabajo y de su labor, celebrase su propia pérdida, ¿no? Celebrar en el sentido de celebrar ese amor, celebrar esa nostalgia por alguien. Esto no es, yo creo que en ocasiones confundimos la tristeza con el amor, o sea, se te está moviendo algo porque echas de menos a alguien, está bien que eches de menos a alguien, está bien que lo recuerdes. Y tras estas incidencias fue que me di cuenta que yo tenía que cuidar de mí, porque hay un equipo que cuenta con que yo esté fuerte, hay familias, hay clientes que cuentan que nosotros estemos bien, pero en ocasiones el temor de reconocer es el perder la credibilidad con tu cliente o credibilidad con tu paciente
o que no, no piensen que no pueden confiar en mí. O sea, ser fuerte no es dejar de sentir. Ser fuerte no es dejar de tener vulnerabilidades. Al contrario, es saber en qué momento estoy sintiendo y en qué momento puedo permitirme ser vulnerable. Otra cosa es ser Claro. inútil ante tu cliente o tu paciente, ¿no? Y es decir, estoy hecho un lío y ahora no puedo hacer mi trabajo. Y quizás ese es el miedo que se puede llegar a tener. Claro, yo creo que nuevamente, o sea, una cosa es a nivel profesional en el que tú tienes que dar un servicio y por lo tanto hay una función que tienes que cumplir, eh, pero que, como has dicho tú, eso no quiere decir que tú no puedas emocionarte cumpliendo esa función o no puedas sentir cumpliendo esa función, pues hay unos cánones, efectivamente, o sea, no sé, derrumbarse delante de un cliente igual no es lo más No, adecuado, ¿no? Porque claro. no es, pero no quiere decir que tú no puedas sentir su pérdida o que no te pueda resonar, ¿no? Yo creo que eso es correcto. Pero luego, cuando hablamos, por ejemplo, del ámbito familiar, lo que suele pasar, yo pienso desde mi opinión, es que muchas veces entra como el sentido de posible culpa o posible sentimiento de ser inútil. Entonces es como yo no me puedo permitir llorar o yo no me puedo permitir no estar porque si no hago lo que debo hacer, me siento mal. O sea, hay como esa capacidad de decir, yo también soy humano, yo también tengo límites, yo también necesito mi espacio y mis tiempos para poder atender a este familiar que está enfermo, ¿no? Y a veces no nos lo permitimos. Pensamos que si hacemos esto, de alguna manera le estamos fallando. No estamos llegando a cumplir lo que deberíamos hacer. Como que muchas veces nuestras expectativas de lo que nosotros tenemos que hacer son tan altas y tan exigentes con nosotros mismos que al final son las que nos pasan factura, porque yo sé de mucha gente que siendo como acompañante de un enfermo, acabando estando enferma. Incluso hay veces en que, depende de la situación, están más enfermos que la persona a la que cuidaban. Es Claro. como un poco lo que a nivel profesional se llama el síndrome del burnout, ¿no? De estar quemado, llegar a un punto, claro, a nivel profesional, normalmente tú te descargas con el sistema, porque es Claro. culpa de eso, de que no te están dando terapia, de que no te están atendiendo, de que los turnos son horribles y todo eso es real. Y muchas veces, por desgracia, el sistema sanitario no está en las condiciones que debería de estar. Pero claro, cuando estamos hablando dentro de una familia, tú no le puedes exigir al paciente que se cure, Claro. no puede, entonces te lo cargas a ti y piensas, o lo cargas a otros miembros, ellos no están atendiendo, ellos no hacen, o yo no fui capaz, yo no estoy haciendo, ¿sabes? Entonces, ese malestar que se va creando y se va gestionando, llega un momento en que el cuerpo lo tiene que sacar por algún sitio. Yeah. Y ahí es cuando pues la persona pues incluso puede llegar a enfermar o tiene momentos de, pues eso, tiene de golpe una crisis nerviosa, un ataque de ansiedad. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces creo que nuevamente se dan como dos escenarios diferentes. El tema está en que en los dos se refleja que el cuidador está sintiendo un malestar por no cumplir o no atender a sus propias necesidades, tanto si es un profesional como si es una persona dentro de su propio ámbito familiar. En ambos casos hay una falta de atenderse a uno mismo. Yo creo que además de la culpa está la vergüenza. Además de esto, o sea, entonces yo creo que lo primero es reconocer que me puedo permitir sentirme mal, que puedo permitirme sentirme afectado, poner un límite y decir, puedo aguantar hasta aquí y luego tengo que hacer un receso. Pero yo creo que aparte y sobre todo en el ámbito, bueno, en ambos ámbitos puedes hacerlo y es el pedir ayuda. A lo mejor en un lado tendrás que pedir ayuda. En el caso de Eduardo o de Evelyn, pues al ser yo su jefa, pues me han pedido ayuda a mí. En el ámbito de médicos y enfermeras tendrán que pedírselo al sistema, ¿no? Y en el ámbito familiar habrá que buscar, aunque sea un vecino. O sea, a mí me ha tocado ayudar a vecinos. En una ocasión, me acuerdo, viviendo en Lisboa, que una vecina cuidaba de su marido toda la noche. Era una mujer que tenía casi 70 años. El marido se despertaba muchas veces durante la noche y ella lo atendía y estaba totalmente quemada. Y yo me ofrecí a ser de cuidadora del marido para que ella pudiese dormir. Pero porque yo escuché la historia, ella en ningún momento pedía ayuda con los vecinos porque está la vergüenza, está mi deber como mujer es hacerlo, ¿no? Como esposa, es estar allí. Y las pocas veces que fui, te digo que fue súper, súper extenuante.
estar toda la noche cuidando además, un hombre alto, grande, que tenías tú que llevar al baño y volver a acostar y estar atendiéndolo cada hora, cada 2 horas que él se despertaba. Y yo pensaba, ¿cómo esa mujer puede hacerlo? Que tiene casi 70 años, tiene años cuidando a su marido de esta manera y va a llegar un momento en que ella va a terminar en el hospital. Pero nos da vergüenza pedir ayuda o no sabemos cómo hacerlo o creemos que no está en nuestra creencia el que alguien más pueda apoyarnos. Yo me acuerdo cuando le ofrecí ayuda, bueno, me regaló libros, estaba tan feliz y claro, yo después la que tenía un poco de vergüenza era yo, porque decía, no, es que no le estoy ofreciendo este apoyo para que me regale algo o me reconozca algo, es que el temor es que usted va a terminar hospitalizada, ¿no? Entonces, bueno, primero reconocerlo, segundo poner un límite y tercero buscar ayuda. Y a lo mejor la ayuda, si no viene de otra persona, quizás de un conocido, puede ser ayuda profesional también, o incluso tomarnos un break, ¿no? Hacer un receso, buscar ayuda en un espacio de tiempo. Claro, yo creo que en el buscar ayuda hay como dos factores, ¿no? Por un lado está el tiempo, ¿no? No es lo mismo prever que una situación va a durar 15 días que una situación que por ahora es indefinida, ¿no? Aquí tenemos como dos opciones diferentes. ¿Qué suele pasar? Que a veces las situaciones se dan repentinamente, de golpe nos vemos sumergidos en una situación de cuidadores que no habíamos previsto y que tiene como X consecuencias, y entramos allí. Y entramos pues sin haberlo pensado, o sea, nos metemos por eso, porque es el deber, porque me toca, porque lo tengo que hacer, ¿no? Y ya estoy allí metido. Y a veces tardamos un tiempo en darnos cuenta eso de cómo nos está afectando. Entonces yo lo que creo es que cuanto antes la persona sienta cómo está afectando eso a su vida y antes pueda empezar a tomar esos pequeños breaks o esos pequeños momentos, aunque sean, pues mira, ahora me voy 2 horas a pasear, que es lo que me ayuda, o necesito un tiempo para ir a leer un libro, y lo que dices tú, pido ayuda a alguien que pueda estar pendiente de esa persona el tiempo en que yo no estoy. Cuanto antes se hace eso es mejor, porque al final el cansancio y el sentido de estar gastados es acumulativo. Entonces, obviamente, un profesional te puede atender en muchos momentos, por ejemplo, pues familiares que reciben la noticia de una enfermedad grave, ¿no? Pues hay una atención psicológica que está allí desde el principio normalmente porque así tiene que ser, pero esa atención psicológica no quita carga física, por decirlo de alguna manera, o sea, el cuidado y el atender sigue existiendo. Entonces, a veces, si tienes suerte y puedes pagar a alguien para que cuide a su persona, está bien, pero a veces no lo puedes hacer, como dices tú, a veces tienes que recurrir pues a un familiar, a un amigo, a un vecino, para que tú te puedas tomar un tiempo, porque ese es el punto, ¿no? Que a veces no llegamos a pedir ayuda hasta que vemos que ya no podemos más, pero cuando ya no podemos más, la ayuda que necesitamos también a veces es mayor, entonces es mejor prevenir que curar, que se dice, ¿no? Que es como cuanto antes yo entienda que mi situación ha cambiado y que no soy consciente o no tengo la capacidad de decidir cuánto tiempo va a ser así porque la enfermedad no sabemos cómo va a evolucionar, antes le voy a poner un remedio y decir, vale, ¿cómo me cuido? ¿Qué tiempo me tomo? ¿Cómo hago mis cosas para que yo pueda cumplir mi función, pero a la vez esta función se pueda prolongar en el tiempo sin que me afecte? Entonces, creo que lo que dices tú, hay que poner el límite, pero también hay que escucharse y decidir ese punto de pedir ayuda cuanto antes mejor, porque al final todos tenemos el límite. Uno podrá aguantar meses, otro aguantará menos, pero siempre va a haber un punto en el que si la situación se prolonga más de nuestra capacidad, nos va a afectar. Mira, yo creo que uno de los grandes retos en la evolución personal está el saber tener compasión por uno mismo. La palabra compasión, que está tan mal entendida porque se entiende como lástima o como victimismo o como queja, no es esto, es el decir yo merezco tener bienestar. Y en ocasiones es verdad que tu bienestar no va a ser la prioridad en ese instante. Hay una urgencia, hay algo que tienes que hacer por otro y no puedes pensar en tu bienestar como lo más importante. Pero es bueno de tanto en tanto pensar en tu bienestar. Ahora, en nuestra sociedad y en nuestra cultura, donde por fortuna todavía el contacto humano, independientemente de distanciamientos y de pandemias, el contacto humano es importante.
yo creo que no hay que olvidar hacer un pequeño llamamiento a aquellos que ven que hay alguien que necesita ayuda y poder ofrecerla. A veces en nuestro deseo de que este mundo sea mejor, pensamos en la gente que vive en guerras o pensamos en la gente que está pasando en vicisitudes en otros países, que están en sociedades muy distintas y muy distantes a la nuestra, y se nos olvida que la vecina, que nuestra abuela, que la señora de enfrente tiene situaciones en las que a lo mejor están al límite y que va a causarle un gran impacto positivo si yo me ofrezco a hacerle la compra, si me ofrezco a cuidar, a hacer llamadas, a atender la mano de alguna manera. Yo creo que si no somos capaces de pedir ayuda, pero sí podemos ofrecerla a alguien, estaría bien que fuésemos más alertas con lo que nos rodea y la gente que nos rodea y decir, ¿necesitas ayuda en algo? ¿Te puedo acompañar? ¿Puedo hacer llamadas por ti? No sé, lo mínimo que podamos hacer y quitarle peso de responsabilidades y de agobio, porque al final seas un abogado, seas un psicólogo, seas una enfermera o seas alguien que está cuidando a alguien en casa, seguramente que hay algo que alguien te pueda hacer por ti. Hay algún peso que te puedan quitar, aunque sea ir a comprarte el pan, ¿no? De hecho, ahora en esta situación, por suerte, esa como solidaridad, ¿no? Dentro del núcleo cercano se ha visto porque, bueno, han salido, ¿no? Obviamente ha habido gente que lo ha hecho y gente que no, pero ha salido noticias, ¿no? De vecinos que se ofrecían para ayudar a gente mayor para que no tuviera que salir de su casa. O, por ejemplo, los bancos de alimentos, que hay muchísimas familias que se han visto afectadas y no pueden acceder a lo que antes podían acceder, entonces han tenido que pedir ayuda a nivel de alimentos y muchos voluntarios y otras personas se han ofrecido tanto para dar comida como para servirla, ¿no? Que eso al final también es una manera de ayudar. Y yo creo que, como dices tú, que esta situación nos ha servido para darnos cuenta de que la vulnerabilidad existe a nuestro alrededor. No hace falta irse a un país lejano para darse cuenta de que en nuestro alrededor también hay personas que necesitan ayuda. En este caso ha sido como extremo, claro, pero obviamente lo hay en otros sentidos, como dices tú, personas que ya llevan tiempo cuidando a alguien o situaciones como que se han dado antes de la pandemia también y que se seguirán dando después. Claro, claro. Mira, yo tuve un vecino durante unos años que no podía abandonar su piso, no podían salir a la calle, estuvo durante más o menos 16 años sin poder salir por su situación de salud. Y era un hombre que le gustaba leer muchísimo, un hombre ya muy mayor. Y para él su deleite era leer, porque no tenía nada más que hacer el pobre hombre, era leer y tomarse un chupito de algo. Y entonces, en ocasiones, yo le tocaba la puerta y venía yo con un libro y con una botella de tequila y nos tomábamos un chupito de tequila cada uno. Y su mujer me decía, Yasmín, tú no sabes lo que a él le alegra el que vengas. Además, yo en ese momento me puedo duchar, puedo tomarme el tiempo que necesito porque sé que él está acompañado, sé que está bien. Y bueno, cuando falleció, de hecho, me dejó su colección de libros, una biblioteca bastante amplia. Pero esa era una forma de ayudar, o sea, parece una tontería, pero a él le venía bien, se distraía, alguien le visitaba, porque después de un tiempo de tú no poder salir de tu casa, llega un momento en que nadie más va a venir a visitarte, o sea, se vuelve aquellos amigos que al inicio vengan y te saluden, pues sobre todo él que tenía ya una edad avanzada, pues algunos de sus amigos tampoco ya podían moverse de sus casas. Entonces era el hacerle un poquito de acompañamiento y mientras tanto la mujer pues o salía a la tienda o se metía en la ducha, o se recostaba un poco y él y yo pues estábamos entre chupito y chupito pues hablando de libros y hablando de autores y me contaba de su infancia en Asturias y en fin, era muy, muy divertido, ¿no? Claro. Pero pareciera tú que no, pues era una cosa muy mínima que a mí no me quitaba pues más de una hora de mi tiempo y a él le aportaba muchísimo. Entonces, bueno, no se trata de que hagamos cosas heroicas tampoco, pero a veces un pequeño detalle le puede marcar una gran diferencia
a alguien que se sienta en este momento pues agobiado y a veces simplemente escucharle, como tú haces conmigo, Claro. Mar. Muchísimas Bueno, gracias. y tú conmigo, es recíproco, pero sí, Exacto. yo creo que es empezar por lo cercano y ver a ver qué opciones o qué surge, porque bueno, en los pueblos yo creo que esta especie de entramado en el que las relaciones sociales se mezclan y no solo se ayudan las familias, sino que los vecinos, el hijo de no sé quién, el sobrino, todo el mundo está como mucho más implicado. Pero a veces en la ciudad realmente no, ese anonimato que a veces consideramos tan valioso también tiene otro peso, ¿no? Cuando no, las cosas no están de la mejor manera. Entonces, bueno, también existen asociaciones. Por ejemplo, ahí en Barcelona hay Amigos de la Gente Mayor, que es una asociación que yo también participé, en la que pues eso se acompaña a personas que están mayores y que están solas y que no salen de casa si alguien no les acompaña o no participan de eventos y entonces pues, por Navidad organizan una comida de Navidad para ellos, ¿sabes? Cosas así Sí, que parece lo que dices tú, que es algo simbólico, pero que al final pues puede ayudar a la gente. Y nuevamente le permite a la persona que ya está cargando a nivel de cuidador con mucho, pues tener ese receso de me ducho tranquila o me voy a echar un café o hago claro, cosas, cualquier cosa que me apetezca hacer y me da como un poquito como un alivio en claro. esos tiempos en que estoy Quitar un poco distraída de y mi cabeza presión, claro. está en otra cosa, que eso es como salud mental también, poder estar enfocado durante X tiempo en algo que no sea el cuidar a una Exactamente, persona. exacto. Un último consejo, Mar, antes de acabar esta bonita charla. Bueno, yo creo que el escucharse a uno mismo es el consejo más importante, el darse como el permiso de eso, de ser vulnerable, de tener miedos, de tener dudas y de tener necesidades. Y si yo necesito tener esos tiempos, hay que buscar una solución para que los pueda tener, lo que dices tú, sin que yo sea el centro del mundo, pero Por sí supuesto. ser consciente de que tengo como una función que es hacer algo y luego tengo un ser que también necesita ser atendido. No olvidar que somos las dos cosas, no solo somos cuidadores, sino que también somos personas y eso es Exacto. súper importante. Aceptar que necesitamos ayuda no nos declara que somos débiles. Aceptar que somos vulnerables, que somos humanos, que tenemos sentimientos, que podemos estar al límite de las cosas, no nos, en ningún momento nos quita poder ni nos hace frágiles. Al contrario, es humano y es correcto y es empoderarnos el reconocer hasta aquí puedo, este es mi límite y a partir de aquí necesito que alguien me acompañe, me ayude, me escuche, me eche la mano, me quite algo de peso de encima y es parte de nuestra relación humana, que si no estamos allí unos con otros cuando más lo necesitamos, entonces nada de esto tiene sentido. Muchísimas Sí. gracias, Mar, Muchas por gracias tu a ti. compañía, por tus lindas palabras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.